Bien, jóvenes, entonces hablábamos acerca de los contratos administrativos. En cuanto a tal, eh, vean ustedes, se ha presentado como una forma muy interesante a través de la cual es posible de que el sector privado colabore, participe en la actividad que lleva a cabo el Estado. Actualmente nosotros tenemos, por ejemplo, estos contratos de asociaciones público-privadas. Contratos de asociaciones público-privadas que en ese sentido, noten ustedes, están configurados e ingresan a formar parte del ordenamiento jurídico con una ley propia, además, obviamente justificada, justificando su presencia, pero este tipo de contratos con una ley propia, es una ley de asociaciones público-privadas, lo que permite es un cierto grado de facilidad para que el sector privado forme parte del sistema prestacional. Cuando digo del sistema prestacional me estoy refiriendo del sistema de prestación de servicios públicos, que muchas veces el Estado no se da abasto. Entonces, en ese sentido, el Estado muy bien puede eh, delegar a la iniciativa privada este tipo de actividades. Por ejemplo, Puerto de Manta, por ahí, ¿sí? O la gestión de cierto tipo de vías. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a decir aquí, como decíamos la clase pasada, los contratos administrativos comprende, comprende un 50% de la regulación contractual en Ecuador, porque tenemos un régimen jurídico propio, que en este caso es de derecho público. El otro 50% es de derecho privado. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que en Ecuador, evidentemente, eh, tenemos un régimen jurídico muy particular en donde con cierto tipo de normas específicas, pues bueno, pues el sistema de contratación administrativa tiene un soporte específico. Hay diversas razones para regular los contratos administrativos. Eh, y para eso nosotros vamos a ver aquí razones para su regulación. Pongámosle aquí una específica, pues. ¿Qué es lo que nosotros buscamos principalmente a través de la activación de este tipo de actuaciones administrativas? Pues, ¿no? Es lograr la mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Mayor eficiencia en la gestión de recursos públicos. Pues a través de la activación de un contrato administrativo es posible que se pueda llegar a abaratar ciertos tipos de costos de construcción, por ejemplo. Porque precisamente, dada su envergadura, dada su complejidad, dada su magnitud, ese oferente, esa persona del sector privado que está día a día realizando ese tipo de actividades puede precisamente abaratar costos, pues no, tiene la capacidad para ello. El Estado a veces no tiene esa alternativa, pues no tiene esa alternativa.
Entonces, primero tenemos la mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Pero por el otro lado, nosotros vamos a ver de que a través de los contratos administrativos es posible lograr la prevención de conflictos de intereses. En ese sentido, eh, nosotros podemos notar que a través de la contratación administrativa, ¿sí? A través de este tipo de actuaciones administrativas, o se puede prevenir los conflictos de intereses, pero también es paradójico, porque también a través de este tipo de mecanismos nosotros podemos mal utilizarlos y transformarlos en una muy buena herramienta clientelar. Entonces, esto es de ida y vuelta, pero en principio están presentes para prevenir el conflicto de intereses. Lo que se debe evitar en este caso, vamos a ponerle aquí, necesario fortalecer pongamos la vigilancia, pero además del control, para evitar el clientelismo. Clientelismo, ustedes noten que a través de contratos yo estoy cumpliendo con cierto tipo de favores que yo estaba debiendo, pues. Entonces, precisamente para evitar de que la contratación administrativa se transforme en un mecanismo para fomentar muchas veces hasta la corrupción, yo necesito fortalecer los procesos de vigilancia y de control, pues no. En este sentido, nosotros decíamos que en el sistema jurídico ecuatoriano, el contrato administrativo es el género. En Ecuador tenemos una definición genérica y otras tipologías. Pero todas ellas, acuérdense, todas ellas dependen de un régimen jurídico propio, especial. Cuando nos vamos al género nos vamos pues al artículo 125 del COA. El artículo 125 del COA. Y precisamente en el artículo 125 del COA nosotros podemos ver de que identificamos algunas, algunos elementos interesantes, pues no, porque el primero nos va a decir que estamos ante un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades, pero este acuerdo de voluntades está llamado a producir efectos jurídicos. Llamado a producir efectos jurídicos. Este acuerdo de voluntades que está llamado a producir efectos jurídicos necesita de dos partes, compuesto de dos o más partes contractuales. Lo que sí, una de ellas se encuentra en ejercicio de la función administrativa. Entonces nos damos cuenta de que podemos tener 5 comparecientes. 5 comparecientes, vean ustedes. Pero de esos 5, uno
Va a ser el Estado. Y el Estado, a través de la representación de un órgano administrativo que tiene la plena prerrogativa para generar este tipo de actividades. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obra Pública, pues, por ejemplo. Entonces, dense cuenta que en esta medida, la presencia de un órgano administrativo, pero que tenga prerrogativas y que esté en ejercicio de la función administrativa es fundamental para que se pueda perfeccionar este tipo de actuación administrativa como tal, pues. Entonces, tenemos acuerdo de voluntades, llamado a producir efectos jurídicos, compuesto de dos o más partes, una de ellas necesariamente debe estar en ejercicio de la función administrativa, pero además debemos ver de que están llamados y se rigen por un régimen jurídico especial. Entonces aquí nosotros vamos a ver las materias de las cuales son tributarios, de las cuales nosotros nos vamos a dar cuenta de que de ahí nacen las tipologías de los contratos administrativos. Es importante aquí sumar de que cuando nosotros hablamos de la producción de efectos jurídicos, nosotros vamos a ver que aquí nacen obligaciones recíprocas. Nacen obligaciones recíprocas entre las partes. Esas obligaciones recíprocas, recuerden ustedes, es de dar, hacer o no hacer algo. Hay obligaciones recíprocas. Usted tiene que cumplir el contrato. Usted tiene que pagarme por lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay obligaciones de recíprocas, pero también hay derechos recíprocos. Nacen derechos recíprocos. Desde luego, tanto las obligaciones como los derechos son efectos jurídicos propios, directos e inmediatos que va a desplegar el contrato administrativo una vez que éste ha sido perfeccionado y el perfeccionamiento es o se logra mediante la suscripción de las partes contratantes que manifiestan principalmente su plena competencia por el un lado. Ojo, su plena competencia por el un lado, o sea, por parte del Estado. Ese órgano administrativo detallará que tiene la plena competencia para suscribir este tipo de contratos administrativos. Pero por el otro lado, cuando estamos nosotros hablando ya de el compareciente del sector privado, también tendrá que justificar su plena competencia para actuar. Si es que es persona natural, tendrá que justificar que tiene plena capacidad para comparecer y obligarse a través de este tipo de actuaciones administrativas. Pero por el otro lado, si es que no es una persona natural y es una persona jurídica, bueno, pues también tendrá que justificar ahí sí de que tiene la capacidad necesaria para comparecer y obligarse, justificando, por ejemplo, su nombramiento de gerente o representante legal, pues.
Entonces vean ustedes, nacen obligaciones recíprocas. Dar, hacer o no hacer. Vamos a poner aquí. Fundamental. Justificar. Fundamental. Justificar la voluntad, consentimiento, competencia, capacidad. Todo eso libre de vicio. ¿Recuerdan ustedes cuando se analizaba la teoría general del negocio jurídico? Pues no. Entonces, en esta medida, vean ustedes, las obligaciones recíprocas nacen, se van a desplegar y se extienden de una manera directa e inmediata una vez que se genere este tipo de justificantes, que es elemental. Precisamente aquí, cuando decimos de que una de las partes es obviamente o deriva del sector privado, nosotros hablamos de el contratista. El contratista viene o deriva del, del sector privado, ¿sí? Del sector privado. Que en este sentido puede ser una persona física o jurídica. Una persona natural o jurídica. En ambos casos, su comparecencia tiene que estar justificada. Entonces vean ustedes esa justificación, justificar comparecencia, es elemental también, pues a través de la cual aquí se complementa, ¿no? Se complementa para expresar a cabalidad su consentimiento libre de vicio, etcétera. Noten ustedes de que en este sentido nosotros podemos ver aquí dos situaciones. Tenemos un contrato de servicios ocasionales que deriva de la Ley de Servicio Público, la cual me va a decir, usted, Ministerio de Salud Pública, puede contratar médicos si así lo requiere, pues. En efecto, y contrato médicos. Contrato médicos. Estoy contratando a María, cardióloga, que viene de especializarse de la UNAM de México. Y yo necesito una cardióloga. María tiene que justificar su pleno consentimiento para realizar ese tipo de contrato, con un tiempo, con un sueldo específico, con jornadas de trabajo, etcétera. Pero nosotros, Ministerio de Salud Pública, que es el órgano administrativo que ejerce la función administrativa, realiza pues una actuación que vincula a María al sector público a través de qué? De un contrato tipo de sector público, de servicio público. Entonces, desde luego, pues ahí está la persona natural, pues, ¿no? Se involucra. Pero si es que nosotros vemos por el otro lado, nos vamos a dar cuenta de que igual en el caso del mismo Ministerio de Salud Pública, en la compra o en adquisición de insumos médicos, nos vamos a dar cuenta de que muchos contratos administrativos de compra de insumos médicos se los realiza con grandes corporaciones o farmacéuticas, pues, ¿no? Entonces,
evidentemente esas farmacéuticas tienen un representante, un representante específico aquí en el Ecuador. Y desde luego ejercen una gerencia específica que cumple una representación legal a nombre de esa gran corporación para la suscripción de contratos administrativos para lograr la provisión de insumos médicos. Pues entonces ahí ven ustedes los dos casos pues específicos, pues, ¿no? Entonces, tomen en cuenta de que en este sentido, eh, en principio, el contrato administrativo es claro, pues, ¿no? Es claro en tratar de vincular, esta es este es otro eje, vincula, vincula al sector privado con el quehacer público. Está vinculando al sector privado. Precisamente porque, como les digo, el Estado no puede dar solución a toda la problemática que se presenta y se suscita y nace del sector privado, del mundo en el que nos rodea. El Estado no puede solito, tiene que apoyarse en el sector privado. Y una de las formas para apoyarse en ese sector privado y lograr los fines propuestos por el Estado es mediante los contratos administrativos. Entonces pongamos aquí que a través de los contratos es posible que el Estado cumpla con sus fines propios, intrínsecos, propiamente dichos, pues, ¿no? Entonces, tomen ustedes que como tal, igual, el contrato administrativo, al ser, al ser una forma jurídica administrativa, una actuación administrativa, este tiene que sujetarse, uno, a un régimen jurídico especial, pero dos, a ciertas características, a ciertas características. Entonces, existen caracteres de los cuales no podemos escapar cuando hablamos de contratos administrativos. Eh, Nosotros vamos a ver, pongamos ahí, nosotros vamos a ver de que existen algunos caracteres específicos, pues no. Uno de ellos, formalismo. Los contratos administrativos son eminentemente formales. Los contratos administrativos se encuentran, puede decirse que se encuentran supeditados. Se supedita su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes. Entonces, esas formalidades van a verse presentes en una serie de elementos que nosotros los podríamos denominar como verdaderos actos preparatorios del contrato administrativo, verdaderos, complejos y completos actos preparatorios. Desde luego que esos actos preparatorios tienen que estar todos ellos integrados a un estándar de legalidad y sobre todo de transparencia. ¿Cómo qué? Por ejemplo, les puedo decir como ejemplo los términos de referencia, por ejemplo, los famosísimos TDRs.
en donde nosotros vamos a detallar, en donde nosotros vamos a explicar la pertinencia de la contratación. Y no solo la pertinencia, sino vamos nosotros a encontrar una verdadera radiografía de el perfil del futuro contratista. La administración pública iba a dejar señalado muy bien, yo necesito un contratista que cumpla con los siguientes requisitos. Entonces va a tener que cumplir con estas condiciones técnicas. Necesito que su equipo esté integrado por tal o cual profesional, con tal o cual experiencia y formación, etcétera. Entonces, acuérdense, formalismo supedita su validez y eficacia al cumplimiento de exigencias, de exigencias. Y esas exigencias derivan, cumplimiento de exigencias jurídicas. Esa es la clave, ¿no? Exigencias jurídicas que derivan ¿de dónde? Pues de disposiciones legales. Exigencias jurídicas que fijan la forma y el procedimiento para la suscripción del contrato, pues no. Evidentemente, tomar en cuenta los actos preparatorios que deben gozar de legalidad y de transparencia. Ejemplo, como les acabo de poner, los famosos TDR o términos de referencia. ¿En dónde están los TDRs, los términos de referencia para que sean y gocen de transparencia? Pues normalmente cuando nosotros hacemos la contratación pública, sujeta a la ley orgánica de contratación pública, vamos a ver que los famosos términos de referencia se encuentran en, vamos a poner, se encuentran en el portal de contratación pública. En el portal de contratación pública. Pero vean ustedes, es clave, ¿no? ¿Qué pasa si es que un término de referencia no consta en el portal de contratación pública? Y yo constato de que se ha realizado y se ha efectivizado un contrato público sin que se haya divulgado, transparentado los famosos términos de referencia. Bueno, pues algo está pasando con ese contrato puede estar viciado porque no tiene pues un acto preparatorio fundamental. Otro acto preparatorio, vean ustedes, son los informes del Departamento de Planificación, que me va a decir, recuerdan ustedes cuando hacíamos mención en ese ámbito de la planificación gubernamental que se necesita anualmente realizar cierto tipo de planificaciones. ¿Se acuerdan del plan anual de inversiones, el plan anual de contrataciones, el plan operativo anual, el POA? Entonces, si es que ese contrato administrativo no está insertado en uno de esos documentos que guían la planificación gubernamental institucional, yo no puedo, pues, departamento de planificación así porque así justificar decir si está planificado. No, cuidado.
Otro documento, un acto preparatorio, puede decirse que también son las partidas presupuestarias, los informes que disponen y sostienen e indican que se cuentan con los recursos necesarios para realizar tal o cual contratación. Entonces hay una serie de actos preparatorios que contribuyen a fortalecer el formalismo, pero que su presencia es elemental. Es elemental. Aquí tenemos, así como formalismo, tenemos de que los contratos administrativos gozan de prerrogativas de la administración pública. Prerrogativas específicas, pues no. En este sentido, notaremos lo siguiente. Si bien es cierto, nos encontramos ante un contrato, es un contrato el que estamos aquí hablando, estudiando, pero vamos a ver de que, recuerdan ustedes cuando analizábamos la teoría general del negocio jurídico y decíamos de que cuando existe la comparecencia de esas partes contratantes, lo hacen en igualdad de condiciones, pues. Lo hacen en igualdad de condiciones, de una manera equilibrada. En este caso, no es tan así las cosas, pues no. ¿Por qué digo esto? Porque el principio de la autonomía da la voluntad e igualdad jurídica de las partes va a quedar subordinada en el contrato administrativo. ¿Quién se subordina a quién? Bueno, pues quien se va a subordinar va a ser la persona natural o jurídica que deriva del sector privado. Precisamente porque eh, esa subordinación está legitimada por esta prerrogativa, por este régimen exorbitante que tiene el Estado. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que la libertad de las partes va a quedar anclada, limitada por la norma, limitada por el ordenamiento jurídico que va a delimitar, que va a trazar, sí, que va a trazar, que va a dejar trazado los límites específicos del procedimiento que a mí me permite, a mi Estado me permite elegir al contratista, que me permite a mí eh, disentir sobre los productos que se me están entregando y o con ejercicio o con la activación de esa idea de precautelar el interés colectivo, yo le puedo inclusive terminar anticipadamente el contrato o solicitar cambios drásticos en el contrato. Son prerrogativas y el Estado se impone siempre y cuando, desde luego, no se esté vulnerando el patrimonio del contratista, porque tampoco podemos excedernos y ser totalmente lesivos, pues no. Pero hay cláusulas exorbitantes que pueden estar insertadas en el mismo contrato, pues, y que las partes automáticamente se someten a ellas. Y que en ese sentido, la persona natural o jurídica de derecho privado se somete a ellas. Como digo, la terminación unilateral del contrato,
Podemos ponerle asimismo los cambios o cambios drásticos en la entrega de productos, en la entrega de obras, cláusulas penales específicas por retardos injustificados, etcétera. Pues no. Entonces, acordarse, las prerrogativas que en este caso se generan van a tomar como eje principios de la autonomía, de la voluntad e igualdad jurídica, pero limitados, ¿no? O subordinados. Subordinados. ¿A qué? Pues al procedimiento. Al procedimiento contractual, al cual las partes y específicamente las que derivan del sector privado se subordinan. Entonces la libertad de las partes, en este caso, está limitada por la norma. Está limitada por la norma. Ojo con las, vamos a poner, cláusulas exorbitantes, que son aquellas prerrogativas fuertes que están llamadas precisamente a ser activadas para precautelar el interés general, como les decía, el derecho común de todos. Y que en ese sentido esas cláusulas están presentes en los contratos administrativos, pues para lograr que el eje de los fines mismos del Estado puedan ser cumplidos. Entonces, tenemos formalismo, tenemos prerrogativas como tal. La siguiente clase vamos a hablar acerca de la desigualdad jurídica. Haremos alusión, vamos a dejar aquí ya planteadito, ya para la siguiente clase. Vamos a ver. Tenemos aquí la desigualdad jurídica. Tenemos, y específicamente, citémosle, pongámosle, porque son interesantes, las cláusulas exorbitantes como tales eh, serían los principales caracteres de los contratos administrativos como tal, pues no. Entonces, estas dos hablamos la siguiente clase. Y bueno, la siguiente clase terminamos los contratos administrativos como tal, pues no, porque ahí hablamos un ratito de el tema de la solución de controversias, cuando se pueda generar un tipo de controversias, y vamos concluyendo con eso. Perfecto, jóvenes, dejo de proyectar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se tenga? ¿Está claro? Pregunto, ¿está claro? ¿No está claro? Sí, doctor, está claro. Perfecto. Recuerden, si tienen consultas, dudas, me la dicen y hablamos inmediatamente. Pues no, sí, hablamos inmediatamente. Ahí en el tema de la solución de controversias, de eso hablaremos ya la próxima clase, pero ahí vean ustedes, adelantándome un poco, lo lógico es de que nos sometamos al control jurisdiccional
para evitar en lo posible caer en procesos arbitrales. No digo que no son buenos los procesos arbitrales, son importantes, son muy interesantes, pero cuando nos sometemos a los procesos arbitrales en, en otras jurisdicciones, nosotros podemos ver ahí y jugar muchas veces con fuego, ¿no? Con fuego. Lo que está pasando con el caso Perenco, ¿no? De la petrolera, que el Estado ecuatoriano debe pagar 400 millones de dólares. Ojo, porque se cambiaron la fórmula de participación del Estado en los excedentes petroleros. Pero bueno, eso hablaremos la siguiente clase, pero revisarán esa noticia. Revísenla. Eso es un contrato administrativo. Puro, puro. Contrato administrativo. Extracción de petróleo. Entonces, tomar en cuenta estas particularidades. Bien, jóvenes, concluimos la clase. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Lean, por favor, el material de lectura. Les pido eso. Y estamos hablando. Gracias y buen fin de semana. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias.